Cristo Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México, y vamos a tener hoy el estudio titulado ¿Cómo fortalecernos en el Señor? ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Y le invito para que abra su Biblia, por favor, y busque en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versos del 10 al 18, Efesios 6 del 10 al 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué es necesario fortalecernos en el Señor ahora que somos hijos de Dios, que somos cristianos? Bueno, porque la vida cristiana es una lucha espiritual y se requiere vencer al enemigo, y el enemigo número uno del creyente es Satanás. Él está siempre oponiéndose a la voluntad de Dios y por lo tanto se opone a los creyentes, a los que somos hijos de Dios. Pero Dios, para vencer, nos da su armadura, toda la armadura espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿por qué? Porque se está intensificando esta lucha espiritual. Satanás, sus huestes de maldad, están oponiéndose contra el pueblo de Dios. Satanás sigue engañando al mundo entero y él quiere, pues obviamente, quiere neutralizarnos a nosotros los cristianos para que no sirvamos a Dios, para que no adoremos a Dios. Entonces, déjeme compartirle brevemente 3 puntos antes de entrar en lo que es la armadura de Dios. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, porque de esta forma estaremos preparados para vencer en esta lucha intensa. Bueno, número 1, luchamos contra el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Bueno, pues es el diablo, y él es un enemigo fuerte, y aunque no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, ¿verdad? Estas cualidades de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia solamente las tiene Dios, pero Satanás sí es un enemigo fuerte, y él cuenta también con un ejército de ángeles caídos, de huestes de maldad que están atacando precisamente al pueblo de Dios. Así es que dice, ahorita vamos a revisar a esta carta a los Efesios, pero dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y obviamente está buscando a los cristianos. Así es que se le reconoce aquí como nuestro adversario. Satanás no es ningún amigo, él es un adversario y anda como un león rugiente buscando, o sea, no está dormido, él no está quietecito, él está buscando a quien devorar, ¿verdad? Ahora no estamos hablando aquí de perder la salvación, una vez que Dios nos ha dado esa salvación que ha sido por gracia mediante la fe en Cristo, nada ni nadie nos puede quitar la salvación, pues es un don de Dios. Pero esta situación de que Satanás busca a quien devorar, sí significa que el enemigo querrá distraernos, querrá cansarnos, querrá desanimarnos, querrá apartarnos del camino y de la voluntad de Dios. Él busca devorarnos. ¿En qué forma? En que demos mal testimonio, en que nuestro amor por Cristo se vaya enfriando y finalmente se apague, ¿verdad? Él quiere que caigamos en pecado, él quiere destruir nuestro buen testimonio, nuestra buena conducta
en Cristo. Entonces, tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando y orando, como vamos a ver a continuación, y entender que Satanás siempre se opondrá a todo lo que Dios hace. Y si Dios usa a su iglesia y si Dios nos usa a nosotros, pues ahí vendrá entonces esa lucha contra el pueblo del Señor. Ahora, Marcos 14:38, Marcos 14:38. Como Satanás es un enemigo poderoso, es un enemigo astuto, ¿verdad? Y nuestra carne es débil, aunque nuestro espíritu está presto y dispuesto para hacer la voluntad de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que reconocer esta situación. Sí, ya estamos en Cristo, pero esta carne con la que aún contamos aquí en vida es débil, y aunque ya ha sido crucificada juntamente con Cristo y el dominio del pecado ha sido quebrantado, aún seguimos luchando con esa tendencia, ¿verdad?, hacia lo malo, porque la naturaleza del ser humano es una tendencia que es rebelde y que nunca se agradará en hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, orar y velar. Únicamente de esta manera podremos vencer a Satanás en el poder de Cristo. Ok, segundo punto, debemos estar alertas, ¿verdad?, contra las acechanzas del diablo. Estar alerta contra las acechanzas del diablo. Y regresamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Del 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios, tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a obedecer al Señor. De esta manera es como nos fortaleceremos en Él y en su poder, en el poder de su fuerza. O sea, Satanás es un enemigo tan fuerte que él podrá vencer muchas situaciones, excepto el poder de Dios. Por lo tanto, necesitamos refugiarnos en la fuerza y en el poder del Señor y fortalecernos en Él. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿qué significa esto de las acechanzas? Las acechanzas significan mañas, ataques, engaños y astucia de parte del diablo. Juan 8:44, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Usted y yo tenemos que entender que Satanás es un ser espiritual, un ser maligno y un ser astuto, ¿verdad? Entonces dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 8:44, al referirse a Satanás, dice: vosotros, les dice aquí a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ellos querían matar a Cristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la característica principal de Satanás. Él no puede permanecer en la verdad. No quiere, no le gusta. Es mentiroso. Entonces, tanto así que Jesús le dice padre de mentira. Y como padre de mentira que es Satanás, él nos está acechando, insisto, con mañas, ataques, engaño, astucia, tentaciones, etcétera. Planteará las situaciones como algo agradable, como algo que va a responder a una necesidad que tenemos. Él nos va a querer persuadir, ¿verdad?, con argumentos pues muy astutos o muy inteligentes según la carne, pero él es padre de mentira. Entonces, cristianos, no podemos estar dormidos espiritualmente y pretender vencer al enemigo. No podemos estar sin prepararnos con la armadura de Dios y pretender vencer al enemigo. No se puede. Por eso tenemos que hacer uso de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Efesios 4:27 nos exhorta aquí también la Escritura, el apóstol Pablo, a no dar de lugar al diablo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No significa que él tome posesión de un creyente, ¿verdad?
de tal manera que luego a ese creyente se le tenga que hacer una liberación, no, pero se le puede dar lugar al diablo en el sentido de dejar áreas de nuestra vida desprotegidas, como para que Satanás por ahí, ¿verdad?, encuentre una rendija para meter el pie y hacernos caer. Entonces, no le demos lugar al enemigo en ningún área de nuestra vida. Por eso tenemos que estar alertas contra las acechanzas del diablo. El tercer punto, entonces, ¿cómo recibimos esta fortaleza para estar firmes? Porque este es el asunto, dice el apóstol Pablo, que tenemos que estar firmes. Por Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces lo que el enemigo pretende es quitarnos esa firmeza en Cristo, esa firmeza en la fe, esa firmeza en la voluntad de Dios y hacernos salir del camino, para un lado o para el otro, ¿verdad? Satanás quiere que el creyente sea inconstante, no sea fiel, no persevere, ¿verdad? Eso es perder la firmeza y eso es lo que quiere el enemigo, pero la exhortación es permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en Cristo. Entonces, ¿cómo? Tomando toda la armadura de Dios. Y ahora sí vamos a entrar a describir en qué consiste esta armadura de Dios y cómo podemos vestirnos. Que de hecho estas cualidades de la armadura de Dios son un reflejo del carácter de Cristo. Bueno, entonces, Efesios 6:14 dice lo siguiente: estad pues firmes, o sea, tenemos que hacer nuestra parte. La parte de Dios es darnos su armadura espiritual poderosa, su fortaleza. Nuestra parte es, como dice aquí, ¿verdad?, estar firmes y vestirnos, colocarnos las piezas de la armadura de Dios. Dice aquí entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces comenzamos con el cinturón de la verdad, con lo cual un soldado, Pablo aquí usa esta metáfora o este ejemplo de los soldados romanos que tenían una armadura cuando iban a la guerra. Y comienza aquí el apóstol Pablo con el cinto, ¿verdad? Porque de ahí iban a poderle dar estabilidad con las demás partes de la armadura del soldado. Entonces tiene que ajustarse, ¿verdad?, ceñirse el cinto o el cinturón de la verdad, es decir, practicar una vida controlada por la verdad de Dios, para no ser engañados por el enemigo. Y esto habla también, entre otras cosas, de tener una integridad en nuestra vida, de tener una conciencia clara, ¿verdad? Y por lo siguiente, porque una vez que la mentira entra en la vida de un creyente, todo comienza a desmoronarse. No se olvide eso. Una vez que un creyente le da cabida a la mentira en su vida, todo comienza a desmoronarse. Y Satanás por ahí quiere, ¿verdad?, que hagamos a un lado la verdad. Y hoy por hoy, la lucha, una de las luchas que están en el mundo contra la verdad de Dios, es precisamente decirle a la gente que no existe la verdad absoluta, o que no existe la verdad, o que toda verdad es relativa, o que cada quien tiene su propia verdad. Estos son los argumentos que Satanás ha infiltrado en las escuelas, en la política, en las cortes, en los gobiernos, en muchas familias, etcétera, etcétera, y hasta en las iglesias, en muchas iglesias. Él ha introducido medias verdades que a fin de cuentas son mentiras completas, ¿verdad? Pero la mejor defensa entonces es comenzar nuestra vida con la verdad, buscar la verdad de Dios, que está en la palabra, no en la opinión de los hombres, no en la opinión de un noticiero, no en la opinión de un filósofo, no en la opinión de un político sagaz, no en la opinión de un pseudocientífico, no, es la verdad de Dios que está en su palabra. Ir conociendo de manera profunda la palabra de Dios y también tener un firme compromiso con obediencia a esa verdad. Entonces, tenemos que ceñirnos, que ajustarnos, ¿verdad?, el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Bien, continúa el apóstol Pablo entonces en el versículo número 14. Y vestidos, dice aquí, con la coraza de justicia. La coraza de justicia
es esa pieza de la armadura hecha de placas de metal que cubría el cuerpo desde el cuello hasta la cintura, tanto por delante como por la parte de atrás. Así es que esta parte de la armadura simbolizaba lo que dice aquí la justicia, ¿verdad? La coraza de la justicia, es decir, la justicia del creyente en Cristo. Lo primero que necesita el creyente es ser justificado, es decir, estar en una relación correcta con Dios. Y Dios nos imputa, ¿verdad?, la justicia perfecta de Cristo, de tal manera que Dios nos declara justos, ¿sí?, libres de pecado. Y entonces a eso se le llama esa justicia, estar en Cristo, esa justicia posicional. Nada nos puede ya quitar esa justicia perfecta de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente al respecto sobre lo que es la justicia de Dios en Cristo. Esta justicia no es nuestra, es una justicia perfecta, gracias a la obra de Cristo, a la vida y a la obra de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo es nuestra justicia. Amén. Por eso ahora tenemos una relación correcta con Dios. Y por otro lado está lo que es la justicia práctica en la vida diaria. Una justicia práctica en la vida diaria. Y esta justicia, ¿verdad?, es actuar rectamente. Cada día actuar correctamente, es decir, obedecer a Dios momento tras momento. Y Efesios 4:24 dice lo siguiente: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, lo que acabamos de mencionar. Entonces, se requiere que el creyente se vista con esta coraza de la justicia, que también implica vivir rectamente o justamente en todas las áreas de nuestra vida. Así es que la verdadera rectitud comienza con una relación correcta con Dios. Si tenemos una relación correcta con Dios, eso nos dará la capacidad para vivir de manera recta o justa o santa. En tercer lugar, Efesios, seguimos en Efesios, capítulo 6, versículo 15, dice aquí el apóstol Pablo: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, el calzado del evangelio. Significa que ya tenemos paz con Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz viene de creer en el evangelio, en las buenas nuevas de Dios. Entonces, al estar en paz con Dios, ¿verdad?, entonces podemos ahora llevar las buenas nuevas de salvación, de la paz del evangelio, de la paz que hay en Cristo Jesús. Entonces Dios nos capacita para ser sus representantes o sus embajadores en este mundo, y por lo tanto tenemos que compartir el evangelio de la paz. Busque por favor Romanos 10:15. Nuestros pies tienen que caminar, ¿verdad? ¿Caminar para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. El creyente no puede ser un creyente pasivo. El creyente debe ser un creyente que está caminando, ¿verdad?, en el Señor, en el Espíritu, y está llevando las buenas nuevas. Entonces, a ver, aquí Romanos capítulo 10, el versículo 15, dice lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces el creyente tiene que también asumir este aspecto de colocarse el calzado del evangelio y de compartir a Cristo. Tenemos que hablar el evangelio. Hermanos, hoy hay tantísimas propuestas del mundo y de Satanás para desviar a la gente con las mentiras, a fin de que la gente no escuche el evangelio. La única forma de estar en paz con Dios es por medio de su evangelio, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. Así es que, gracias a Dios que ya estamos en paz con Él por la justicia de Cristo, porque hemos creído
del Evangelio. Y ahora nos corresponde colocarnos el calzado del Evangelio, es decir, llevar las buenas noticias a la gente que no conoce al Señor. Continuamos, Efesios 6:16. En cuarto lugar, Pablo habla aquí de otra parte de la armadura. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces Pablo nos dice que Satanás nos está lanzando flechas o dardos de fuego, obviamente para destruirnos, ¿verdad? Para acabar con los creyentes. Entonces Pablo nos dice, toma el escudo de la fe, toma el escudo de la fe, ¿verdad? Para que puedas cubrirte contra todas esas flechas o dardos de fuego que el maligno está lanzando contra ti. El escudo obviamente protegía las lanzas, protegía las flechas, protegía estos dardos de fuego, y esos dardos de fuego que Satanás nos lanza van al corazón y van también a la mente. Él tiene sus dardos venenosos o dardos de fuego, que son las mentiras, que son las blasfemias, que son las tentaciones, que es la autoconfianza, ¿verdad? Cuando decimos yo puedo todo, no necesito de Dios, no necesito de la Biblia, no necesito del compañerismo con la iglesia, etcétera. Yo en mi casa, yo solito, yo solita, ¿verdad? Etcétera. No, es un pecado, se llama autoconfianza. Otro dardo de fuego es el miedo, que paraliza, el temor paraliza. Otro dardo de fuego del enemigo es la decepción. Alguien te decepcionó, o sientes que Dios te decepcionó, o sientes que la iglesia te decepcionó. Si es un dardo de fuego del maligno, y todo eso lo hace para que te apartes, ¿verdad? Te apartes de la iglesia. Otro dardo de fuego es la avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero. No es que el dinero en sí sea malo, sino es el amor al dinero la raíz de todos los males, también dice la Escritura. Así es que el escudo de la fe es esa fe viviente. Es esa fe que significa una confianza en las promesas y en el poder de Dios. Fe es tener esa confianza en las promesas y el poder de Dios. Y por fe debemos de apagar esos dardos. Por fe. Ahora, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que existe y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Entonces, la fe significa confiar en Dios. Como alguien dijo, todo el cristianismo es una cuestión de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees que Dios existe? Está bien, crees en Dios. 2, ¿le crees a Dios? Lo que dice en su palabra, eso es fe. Entonces, cuando confiamos en las promesas de Dios, eso permitirá, es como un escudo que va apagando todas las flechas del maligno, todos esos dardos de fuego. Ok, y en penúltimo lugar tenemos el yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Efesios 6:17, y tomad el yelmo, o sea, el casco, el yelmo de la salvación. Tomad el casco de la salvación. El soldado romano usaba un casco para defenderse pues del sable del enemigo, de las espadas del enemigo. Entonces, este sable del diablo ataca dos lados principalmente. Hay muchos, pero principalmente nos ataca con la duda y nos ataca con el desánimo. Ahí está. Entonces, para que entendamos esto, que Satanás va a buscar que dudemos de la salvación, de nuestra salvación. Por eso dice aquí la Escritura, tomad el yelmo, el casco de la salvación. Entonces, eso nos permitirá estar fortalecidos y no estar dudando de nuestra salvación. Cuando un creyente que de veras ha nacido de nuevo, está dudando de su salvación, pues eso le mengua poder y gozo, etcétera, etcétera. Porque la duda, pues ahí está el enemigo, ¿verdad? A través de la duda neutralizarnos, ¿no? Pero para ello tenemos que creer que la salvación es segura en Cristo. Creemos los creyentes en la seguridad de la salvación eterna, así es, y afirmamos conforme a la Biblia que la salvación no se pierde,
si Dios te ha dado la salvación, verdaderamente, si has nacido genuinamente de lo alto del Espíritu y de la palabra, tienes la salvación. Uh-huh. Y aunque a veces pudiera haber por ahí alguna duda, alguna lucha, pero si estás en Cristo, esa salvación no se pierde. Filipenses 1:6, vamos con algunas de estas promesas. Después de Efesios está Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice aquí la Escritura, estando persuadido de esto. O sea, Pablo tiene esa gran convicción, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comienza la obra de la salvación? La buena obra, Dios, no tú, es Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, pero un día el Señor la perfeccionará, la terminará. Sí, aunque somos salvos, todavía tenemos errores, llegamos a caer en el pecado, ¿verdad? Pero ya no estamos practicando el pecado. Y podemos entonces tener esa certeza, Señor, tú me has dado la salvación. Y estamos esperando esa gloria futura eterna en Cristo. Nos espera la gloria eterna con Dios. Por gracias a la obra de Cristo. Es por gracias, un regalo de Dios. Entonces, en el aspecto pasado de la salvación, Dios nos ha librado del castigo del pecado, hemos sido perdonados. En el aspecto presente de la salvación significa que tenemos ahora libertad del poder del pecado, que ya nos enseñoreará, es decir, estamos siendo santificados o siendo transformados a la semejanza de Cristo día a día. Y en el aspecto futuro de la salvación significa libertad de la presencia del pecado. Cuando estemos ya con el Señor, con un cuerpo glorificado, nunca más tendremos nada que ver con el pecado. Así es que, fuera dudas. Y la lucha contra el desánimo. También Satanás es hábil en ese aspecto del desánimo y muchos creyentes ceden, aunque uno pudiera imaginarse que no hay otras formas en las cuales Satanás hace caer a los cristianos. Sí, pero una de las mayores astucias que él tiene contra el creyente es el desánimo. Desanimarnos cuando no vemos los resultados que esperamos, cuando no vemos todavía la respuesta a nuestras oraciones, cuando vemos que ciertas cosas no mejoran, cuando vemos que tenemos ciertas deudas financieras, problemas de salud, problemas con los hijos, en el trabajo, o se queda uno sin trabajo. El punto es el desánimo y Satanás quiere usar todo eso. Pero recordemos lo siguiente, Dios es el Dios de toda esperanza. Romanos 15:13, Dios es el Dios de esperanza. Dice aquí, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, no caigamos en la desesperación, no caigamos en el desánimo. Dios es el Dios de esperanza. Tenemos solamente que aprender a ser pacientes, perseverar en oración y que Él nos dé sabiduría. Ok. En último lugar, en cuanto a esta armadura espiritual, es la espada del Espíritu. Dice aquí Efesios 6, 17, que tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Así es que esta arma es ofensiva. Las otras piezas de la armadura son defensivas, pero esta pieza es ofensiva y Dios nos provee de su palabra para que podamos defendernos. La Biblia es como una espada de dos filos, dice en Hebreos 4:12, y la Biblia nos equipa para que seamos creyentes completos, maduros, fructíferos, como dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Pero tenemos que ser constantes en el estudio de la palabra de Dios y aplicar lo que estamos aprendiendo. Bueno, finalmente cierra Pablo, dice, bueno, toda esta armadura, colócala, pero satúrala con oración constante. Verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tenemos que ser constantes en la oración. Es decir, número uno, tenemos que orar siempre, 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 todos los días y a lo largo de todo el día. ¿Por qué? Porque estamos expuestos
a los ataques y a las tentaciones del maligno. Tenemos que orar, como dice aquí, con toda oración, es decir, suplicando, intercediendo, ¿verdad? Porque dice aquí, con toda oración y súplica en el Espíritu. A ver, esta súplica en el Espíritu, orar en el Espíritu, significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No se complique la vida. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nunca guiará oraciones que van en contra de los principios de la Escritura. Orar en el Espíritu no significa el hablar en lenguas ni nada por el estilo. Orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, orando con toda súplica, dice aquí, velando en ello, con toda perseverancia, o sea, no dejes de orar, y súplica por todos los santos, o sea, aprende a interceder, intercede por los demás. No solamente ores por ti, ora por todos los santos, por los creyentes, y también ora por la salvación de los inconversos. Entonces tenemos que ya practicar la oración de intercesión, súplica, orando en el Espíritu, velar, orar, ser perseverantes, y finalmente, como dice Pablo aquí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, o sea, con valor, con confianza, ¿verdad? Con arrojo, dice, hable de Cristo como debo hablar. Amén. Bueno, pues con eso concluimos, mis queridos hermanos. Hay que fortalecernos en el Señor al colocarnos la vestidura, la armadura de Dios, que a fin de cuentas son las características de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos aquí en vivo los miércoles a las 7 de la noche, pero posteriormente suben a YouTube estas enseñanzas, ojalá que las pueda también compartir. Y también recordarles, nos vemos el domingo, Dios mediante, tenemos la Cena del Señor en el Renuevo a las 12 del día, y también le estamos pidiendo que ya se inscriba en los cursos de discipulado para el nuevo periodo que vamos a iniciar. Ya inscríbase, por favor, para que podamos ir formando los grupos y también ir preparando el material. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga y viva el Evangelio, disfrútelo y compártalo con los demás. Hasta luego.